amigos, qué gusto de contactarnos nuevamente en Conversemos de la Vida. En este capítulo tenemos invitados a dos médicos en distintas especialidades que nos van a contar cómo están viviendo esto de la pandemia y cómo se enfrentan al COVID-19 en estos tiempos tan complejos. Que es en nuestra sintonía, no se vaya. Bueno, aquí nos encontramos en el panel entonces con nuestros médicos que nos acompañan. Primero presentamos a la mujer, ¿cierto? Rosana Betancur Escobar, ella es médico. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Alejandra. También nos acompaña Ignacio Stamberga, él es pediatra, así que también estamos agradecidos de que puedan acompañarnos en este momento, en Conversemos de la Vida. Muchas gracias por la invitación, Alejandra. Bueno, partamos de lleno porque ya estamos en una época crítica, ¿cierto? Este mes ya las temperaturas están muy bajas, han subido mucho los casos. ¿Qué tiene que hacer la gente cuando siente que tiene síntomas del COVID-19? ¿Tiene que acudir inmediatamente a un centro asistencial? ¿Tienen que tratar de quedarse en la casa para no colapsar el sistema? ¿Qué pueden hacer? ¿Doctor? Mira, esta es una enfermedad que se ha dicho muchos síntomas, pero siempre esta enfermedad de la fiebre es lo que va a llevar a consultar a una persona. Los niños en general hacen muchos cuadros febriles. Yo diría que fiebre alta, que sea un poquito fuera de lo común. La verdad es que en pediatría no hemos tenido muchos casos, o sea, yo no he visto ningún COVID. Yo creo que la fiebre, el dolor de garganta muy intenso, bueno, cuando pueda decirme de la garganta, porque si son lactantes no lo va a hacer, por lo tanto en la parte pediátrica yo creo que es más complejo. La fiebre, un malestar en general, mucho decaimiento. En los más grandes, bueno, ahí la doctora puede explayarse más, evidentemente están todos estos síntomas del dolor de garganta, de que pierde el gusto de las cosas. Pero yo creo que la fiebre podría ser una fiebre, no que partió el día, sino que ya prolonga más de un día con algún signo respiratorio, podría motivar a una consulta de urgencia. Ok. Doctora, bueno, hasta el mes de mayo por lo menos se hacía el examen de PCR para pesquisar, ¿cierto? Para detectar el virus. Ahora igual estamos en tiempos complejos. Ahora ya es necesario, no es necesario. Cualquier síntoma de resfrío es peligroso, puede ser COVID. Que quizás complementando un poco la pregunta anterior, Alejandra, hay síntomas que son como clásicos del COVID, que en el fondo es cualquier cuadro respiratorio que se presente en esta época de invierno, porque como es el virus que está en mayor prevalencia, y un virus que se propaga rápidamente, que es altamente contagioso, yo voy a pensar que es COVID si te presento síntomas respiratorios. Y los más clásicos sería, como decía el doctor, dolor de garganta, cefalea, mialgias, que son los dolores musculares, y fiebre. Pero no tenemos que olvidar que hay algunas personas que van a ser asintomáticos y que también van a tener la enfermedad o van a ser potenciales contagiadores de otras personas. Esas personas que son asintomáticas probablemente son los grupos que tienen más riesgo o tienen más contacto con otras personas. Por ejemplo, el personal de salud, el personal que trabaja directamente con otras personas, que tiene que trabajar con aglomeración, aunque sabemos que tiene que haber distanciamiento físico, pero eso de repente en algunas situaciones es más complejo de llevar a cabo. Entonces, si yo tengo la sospecha de que estuve cerca de una persona que tenía síntomas respiratorios o que tenía fiebre o que trabajo con alta cantidad de flujo de personas, también soy un grupo más susceptible de contagiar. El hecho de ser asintomático también genera que haya una mayor propagación del virus, ¿cierto? Porque si yo no siento nada y trato de hacer la vida normal y me junto con personas o voy a comprar al supermercado, toco las cosas, no sé, a las personas también, obviamente se propaga el virus con mayor rapidez. Doctor, en este caso, por ejemplo, cuando se dice que el virus, la incubación dura hasta unos 14 días, en el caso de los niños, ¿es lo mismo? ¿Opera de la misma forma? ¿Se manifiesta igual? ¿O puede después de los 14 días, por ejemplo, manifestarse? Me preguntan, mira, lo de los niños es como cualquier cuadro viral. Los periodos de incubación de los virus son alrededor de una semana, 5 días, pero
lógicamente 4 o 5 días, pero en este virus que es un nuevo virus, que mutó, o sea que evidentemente que por eso las cuarentenas son de 14 días, porque hasta 14 días puede una persona estar con el virus, ingresó, pero empezar con los síntomas incluso al día 15. ¿Usted cree que ayudó el hecho de que los niños no volvieran a clases? ¿Ayudó a que no se propagara tan rápido hacia los niños? Porque en un momento también se dijo que ellos eran portadores, eran como los mayores portadores y de riesgo para los adultos mayores en este caso. Sí, con los niños pasa algo bien particular. Los niños están más acostumbrados a hacer infecciones virales, resfríos o infecciones respiratorias agudas. De hecho, le comento que hay algunos resfríos o infecciones como bastante banales de niños que pueden ser por virus. Dentro de ellos hay coronavirus que también producen resfrío. Lo que pasa es que no es el coronavirus B19 que estamos viendo hoy en día. Entonces, por un lado se dice que los niños como estarían más, no acostumbrados, no es la palabra, pero tienen más posibilidades de tener, van teniendo más memoria inmunológica. Entonces eso es una de las teorías que se piensa que los niños por eso no a diferencia de los adultos, no se enferman tanto del COVID. Tendría una especie que se llama inmunidad cruzada. O sea, al entrar en contacto con el COVID-19, el organismo de ese niño, como está acostumbrado a los virus, y ese virus tiene algunos mecanismos para defenderse. Lo otro, con respecto a los niños, que me gustaría comentar es que, a diferencia de los adultos, los niños en general, salvo algunas situaciones muy especiales, no tienen enfermedades crónicas. Entonces eso hace que los niños, en general, cuando tienen esta enfermedad, son enfermedades que puede pasar o asintomática o un simple resfrío, un goteo de nariz, o sea, como un resfrío o como una gripe. No se sabe bien, aparentemente el sistema inmunológico de los niños funciona diferente a los adultos. Se piensa, me estoy metiendo en terreno adulto, pero se piensa que los adultos tienen una hiperrespuesta, responden exageradamente y por eso se producen tantas inflamaciones. Los niños, como le digo, ya sea porque ellos están acostumbrados a los virus, porque tienen una inmunidad diferente que responde diferente al virus. Ahora, con respecto a lo que me decía usted de los colegios, claro, o sea, para empezar, ha evitado, la doctora Betancourt lo dijo hace un momento, o sea, hay el virus circulante en este momento, el COVID-19. Nosotros normalmente epidemiológicamente todos los años tenemos virus circulantes en diferentes épocas. Generalmente mayo, junio es la época de los virus esencial respiratorios, después los influenza, bueno, hay de los virus que todos los años nos acompañan. El hecho del confinamiento de todas las personas y sobre todo los niños, que son los que más transmiten entre ellos el virus, ha disminuido. Bueno, para empezar no han aparecido otros virus, y el COVID, que es un virus que es mucho más delicado, mucho más contagioso, y se ha visto que de repente tiene evoluciones mucho más graves que una gripe en algunas situaciones, evidentemente que ayuda a contenerla. Como le digo, no tanto porque enferme al niño, sino que porque el niño evita que lleve el virus a la casa, a los papás, a la abuela. Perfecto. Bueno, en el caso de usted, doctora, que trabaja en el Hospital Hernán Enríquez Aravena de Temuco, eso es importante decirlo y precisar, es una de las ciudades de la Araucanía que tiene más altos contagiados. ¿Cómo ha sido la experiencia allá? ¿Cómo lo han vivido ustedes? ¿Y cómo han trabajado en terreno con este tema del virus y la pandemia? Sí, claro. Yo diría que en un comienzo, cuando estábamos hablando del tiempo de marzo, ¿cierto? Cuando comenzaron los primeros casos, que hubo una explosión de casos en Temuco y donde también se obligó a cuarentena para aplacar un poco esto, un momento que sí nos vimos sobrepasados en el sentido de que no estar completamente preparados para enfrentar esta pandemia. Y a medida que fue avanzando el tiempo, hubo mayor preparación, mayor equipamiento de las distintas áreas. En el área que yo trabajo, que es la atención de personas en su domicilio, que tienen pacientes que están hospitalizados en su domicilio, son pacientes agudos, que no tienen una alta complejidad, por eso no están dentro de un hospital cerrado, pero hacen su hospitalización en casa, y los pacientes de cuidados paliativos, que son pacientes de cuidados paliativos por cáncer, que son igual un grupo que de mayor riesgo, porque tienen una inmunidad más baja que el resto de la población.
Por lo tanto, en un primer momento nosotros disminuimos un poco la frecuencia de visitas a los pacientes para evitar nosotros ser transportadores de la enfermedad, y hacíamos controles telefónicos y entrega de los mismos medicamentos en sus domicilios para evitar que las personas pudieran ir al hospital, hacer una fila en la farmacia, ¿cierto? Todo lo que conlleva el tener gente agrupada. La característica de Temuco es importante porque es una zona donde hay, sobre todo en la ciudad de Temuco, una alta tasa de población. Por lo tanto, hay lugares donde viven muchas personas en un espacio muy reducido. Y esa es una característica que lleva a complicarse un poco los cuadros, porque es difícil en una casa donde viven bastantes personas hacer el distanciamiento físico, tener las medidas de protección, y también conlleva a otro tipo de problemas, que son los problemas de índole más social, ¿cierto? Económico, de trabajo, que como uno también lo ve, el sistema defensivo que tenemos, el sistema inmunológico, también se altera por el estrés crónico. Este es un estrés agudo el que estamos viviendo, pero que si pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, lleva a que el sistema también se deprima porque no tiene la forma de defenderse. Ahora, las personas que están en sus casas, sobre todo los adultos mayores, que es un grupo prioritario que nosotros vemos, me ha tocado ver mucho adulto mayor con mucho temor. Y yo creo que también es bueno ocupar este espacio para ofrecerles a ellos también el apoyo, en el sentido de que no es temor lo que tienen que tener, sino que tienen que cuidarse, obviamente, que hay que tener respeto a este virus, pero no estar con temor de que son un grupo de personas con la que está asociada una evolución mala en todos los casos, porque no es así. Entonces hay que entregarle también herramientas para que dentro de su propio domicilio ellos también puedan defenderse de esta enfermedad. Es súper importante. Es súper importante, disculpe lo que usted está diciendo, porque pasa que cuando se ve la televisión, se escuchan las noticias, se lee, ¿cierto? Bueno, nosotros los más jóvenes, entre comillas, vemos mucho las noticias por el teléfono, nos apoyamos de internet y todo, pero ellos siempre también sienten ese temor y piensan, donde escuchan, va a llegar un momento en que tenemos que elegir a las personas. Hay médicos que han llorado en pantalla, en matinales, a veces el adulto mayor se apoya mucho de los matinales. Es tan importante la información, porque si queremos evitar que un adulto mayor no se entristezca o no entre en depresión y genere a lo mejor también un fortalecimiento para que sea positivo y pueda enfrentar de mejor manera esto, creo que es muy importante lo que usted está diciendo. Sí, además que nosotros vemos adultos mayores que están con cuadro de demencia, por ejemplo, Alzheimer, que se ven imposibilitados de salir de sus casas, o que lleguen las personas que habitualmente tenían una rutina con ellos, se ven con muchas alteraciones de su día y de sus actividades diarias. Entonces eso también conlleva a que las enfermedades, como decía el doctor, las enfermedades crónicas que tienen las personas se descompensen precisamente por no tener su inmunidad activa, o por no tener el espacio con quien conversarlo, no poder tomar sus medicamentos, cuadros depresivos por estar solo. Y esas cosas van de la mano del virus, pero también contribuyen a que las personas pudieran tener una mala evolución. Doctora, ¿sí? Y desde su mirada de la medicina integrativa, porque eso nos lo anunciamos en la presentación, ¿es posible evitar la enfermedad? Por ejemplo, ¿podemos robustecer nuestro sistema inmune si nos alimentamos de manera saludable, por ejemplo? O sea, si nosotros pensamos que estas enfermedades crónicas que se dan en la actualidad y que se dan en grupos etarios no tan mayores, 50, 60 años, porque yo acá veo en Temuco, tengo pacientes de 105 años que están mucho mejor que pacientes de 60, y son personas justamente que viven en el campo, que tienen un tipo de alimentación distinta, que hay familia que está alrededor de ellos, que tienen unidad de cuidado, que es como lo llamamos nosotros, que no están solos, digamos, que es muy distinto a un adulto mayor en la ciudad, donde toda la gente sale a trabajar. Ahora sí está la distancia física con su nietecito, y todo eso también influye. Entonces, estas enfermedades crónicas, que la diabetes, la hipertensión, la obesidad, son enfermedades que nosotros llamamos inflamatorias. ¿Qué significa eso? Que inflaman los órganos internos, el corazón, los riñones, el hígado,
y eso es como un estado de estrés permanente en el cuerpo. Y esas enfermedades, por supuesto que es como estar con el sistema inmune en forma deficiente, por lo tanto tiene consecuencias mayores en la forma que actúa el virus o cualquier otra enfermedad. El tipo de alimentación, consumir más vegetales, tener una vida más sana, digamos, poder consumir productos que sean naturales. Estamos en la zona de la Araucanía, donde la medicina mapuche juega un rol muy importante, tanto como en tradiciones, porque hay muchas personas que pudieran no reconocerse como mapuches, pero sí tienen tradiciones que son propias de su etnia, que son compartidas por el resto de la población, como algún tipo de medicamentos de hierba, y eso todo se comparte, esa información se comparte. El consumir, por ejemplo, productos que tengan vitamina C, aunque en la medicina nuestra occidental hablamos de que la vitamina C se elimina, o sea que no se absorbe por el cuerpo. Sin embargo, si uno consume productos que lo tengan, limón, el maqui, que es un producto de la zona, si uno lo consume en la cantidad adecuada, también pueden ayudarnos a la inmunidad. Uh-huh. Bueno, es importante que sí sean naturales también los alimentos que consumimos, ¿cierto? Porque cada vez no sabemos qué es lo que comemos, lo que compramos en el supermercado. ¿Qué opina, doctor, de lo que dice la doctora Betancourt respecto a la alimentación, respecto a una vida más saludable, quizás también mantener una actividad física, que ahora estamos encerrados, ¿cierto? Quizás hacer ejercicios livianos también. ¿Cómo sucede con los niños? Si tenemos que hacer uso de la mascarilla, cómo tenemos que usar la mascarilla, porque también uno ve en la calle que hay personas que se colocan la mascarilla como aquí, como que cubren solo la boca y no la nariz. Hay una parte de la mascarilla cuando es quirúrgica que tiene metalizado, esa seguramente es para rodear la nariz. El adulto mayor tiene más dificultades para eso, y en el caso de los niños me imagino que también. Por eso es que quizás es mejor dejarlos en la casa y no sacarlos a exponerlos. A ver, con respecto a los niños, bueno, la alimentación, que fue lo primero que mencionó usted y que decía la doctora, estoy de acuerdo, siempre la alimentación y la vitamina participan mucho, sobre todo la vitamina C, también la vitamina E, que ayuda al sistema inmunológico, aprovecho de decir. La vitamina E, para los que les gusten los almendras, los frutos secos. Los frutos secos anda bien, y la vitamina E es un antioxidante, pero que ayuda justamente a los procesos inflamatorios también. Bueno, pero una alimentación con harto líquido y balanceada. Ahora, con respecto a las mascarillas que decía usted, bueno, hay gente que al principio dijo que no se usara, que se usara. Yo creo que la mascarilla está dentro de las medidas que debe uno tener. Hay mucha gente que dice no, que se va a mojar la mascarilla y después no va a hacer nada. Pero si yo tengo el virus y estoy asintomático o estoy en incubación, evidentemente que al hablar yo elimino sin quererlo unas pequeñas gotitas que se llaman gotitas de Plüscher, que son, ¿verdad?, saliva, y que ahí si tengo un virus lo puedo desparramar. Entonces, si yo voy a ser portador sin saberlo, evidentemente la mascarilla me va a servir. Ahora, con respecto a los niños, no está indicado usar mascarilla en niños menores de 2 años, ni en niños que tengan problemas respiratorios. El niño menor de 2 años yo lo veo porque de repente llegan pacientes con su guagua y viene la guagua con una mascarilla, la nariz está, como dice usted, la nariz está afuera, los niños les queda grande la mascarilla, salivan, están todas mojadas, y la verdad que un niño de 2 años no. Además de que los niños de 2 años son lactantes, están más en la casa, más en brazos de la mamá. De los 2 años arriba, sí. Ahora, la mascarilla hay que usarla cuando uno salga, ¿no?, en la casa. Y ahora, lo otro, pese a que no es dentro de la pregunta, pero yo quisiera señalar 6 aspectos que tienen que ver un poco también con la mascarilla, a raíz de que a lo mejor la pregunta la va a hacer usted, me estoy adelantando, pero ¿qué medidas podemos hacer un poco? Yo creo que hay 6 cosas, las voy a puntualizar muy bien. 1, el lavado de manos, eso es lo principal, o sea, aparte de la alimentación sana, pero lo que uno puede hacer para que no haya tanto miedo de esto: si usted se lava las manos cada vez después de comer, cuando fue a un lugar y tomó un picaporte, bueno, uno no tiene por qué salir, pero en el caso de que salga, siempre lavarse las manos. A los niños, estoy hablando de los niños, enseñarles a lavarse las manos, bueno, antes, después de comer. Hay un
una especie de truco que yo le digo a mis pacientes, que es, porque el lavado de manos tiene que ser con espumita y ojalá unos 20 veces al segundo. Entonces, a los niños uno le puede decir, mira, cantemos el cumpleaños feliz. Si usted canta el cumpleaños feliz, se va a demorar entre 20 y 25 segundos, casi 30 segundos. A los niños les encanta cantar el cumpleaños feliz. Justo, pues los niños van a meter la mano, le va a contar el cumpleaños feliz. Es una posibilidad. Lo otro es el distanciamiento físico, que algo mencionó la doctora Betancourt. 2 metros los niños es difícil, pero por lo mismo, si están dentro de la casa, no tiene que mantener el distanciamiento. Pero si va a salir, distanciamiento. Si va a salir, use la mascarilla, evitar la calle. A veces los niños están aburridos, muchas veces tiene un vecinito, o de repente viene un condominio donde hay otros niños, y los niños con la cara larga lloran poco menos queriendo salir. No, en las familias que viven en departamento, por ejemplo, que es tremendo, porque... Así que evitar la calle, y bueno, si van a jugar con otros niños con mascarilla, hay que tener cuidado, porque a veces hay que evitar juegos por una pelota de básquetbol, porque claro, cuando tú vas tocando y vas desparramando, es un decir. Lo otro medida, podría decirle la quinta medida que yo ya la mencioné, ¿no es cierto?, que manos limpias, aislamiento, evitar la calle, sería la limpieza y la higiene de la casa, o sea, limpiar con un pañito con agua, con cloro diluido con agua, la manilla, el celular, el control remoto, y bueno, lo había mencionado, y el uso de las mascarillas cuando uno sale, pero en mayores de 2 años. Yo creo que con esas medidas, yo creo que uno se puede mantener, aunque tenga la posibilidad o tenga alguien al lado mío con COVID, que no lo sepa. Yo por eso no tendría por qué meterme virus a la boca, porque en el fondo los virus van a entrar por la boca, por eso son enfermedades respiratorias. No es que puedan entrar por los ojos también, porque se ha dicho tanto eso, sí, que sí, por la piel, por los ojos. O sea, por la mucosa sí, pero no por la piel, a lo que una herida. Los ojos, es más difícil el ojo, que uno está pestañeando podría, pero no por eso. Ahora, de hecho, usted sabe que nosotros ya en los hospitales, la doctora lo puede corroborar, uno anda enmascarado, tiene que uno usar antiparra o un protector facial, evidentemente que también puede entrar por los ojos, pero eso ya sería a nivel más hospitalario, en donde tú tienes pacientes sintomáticos que están tosiendo y tú sabes que tienen COVID, pero en la vida diaria en realidad no es necesario, bastaría la mascarilla nomás, y el lavado de manos, bueno, cara eventualmente si uno sale fuera. Bueno, doctora, eso son medidas, ¿cierto?, para prevenir, pero cuando ya un paciente está enfermo, ya sufre de COVID y tiene que quedarse en su casa porque es necesario que mantenga la distancia con todas las demás personas y haga su cuarentena necesaria. ¿Qué tiene que hacer para poder hacer una buena cuarentena y no contagie, por ejemplo, a su entorno familiar, no contagie a sus hijos, a su pareja, a su esposa, a su esposo en este caso? ¿Cómo puede hacer para mantenerse él solamente enfermo y no contagiar a los demás? ¿O si va a terminar igual contagiando a los demás? Lo primero, si yo tengo síntomas que son como los más clásicos, ¿cierto?, hay un teléfono en cada región, en cada lugar, que es un teléfono donde uno da información de sus síntomas para poder iniciarla, para que le den a uno la información de empezar la cuarentena, quedarse en su domicilio y que se le practique el examen en su casa. Un equipo va a su casa a tomarle el examen. Esto puede demorar, a veces no es tan inmediato. Por lo mismo, la persona apenas tenga la sospecha, debe quedarse en su domicilio. Ahora, dentro del domicilio es importante que cuente con un cuidador, que puede ser su esposa, una hermana, su mamá, la persona que tenga que lo cuide. Y si no existe ese recurso, acá en Temuco, como yo creo en otras zonas también, están las residencias sanitarias, que son los lugares donde van las personas que tienen sospecha o que pueden estar con COVID, pero no tienen una unidad de cuidado y se quedan en esas residencias. Son personas que tienen muy poca sintomatología o que son asintomáticas, pero por ejemplo ellos pueden ser riesgo para otras personas, por ejemplo para adultos mayores. Una persona que vive con adultos mayores en su casa y que no quiera contagiar a sus adultos mayores, tiene la posibilidad de ir a esas residencias. Ahora, en el caso de que tenga quien lo cuide y se quede en su casa, la idea es que tenga dentro de su casa una zona como de aislamiento. Esto puede ser una habitación, ¿cierto?, que ojalá tenga un baño propio, donde lo ocupe la misma persona,
si tiene que compartir la habitación con otra, porque también existe esa realidad, que mantengan también una distancia mayor a 1 metro entre una persona y otra que comparte la habitación. La persona que es cuidadora, que va a ser su cuidador oficial, digamos, tiene que disminuir o las visitas a ese dormitorio sean las menos posibles. Le puede entregar la alimentación en la puerta, puede ir a ayudarlo, ¿cierto? Si es que está con mucha sintomatología, con mucha fiebre, mucho desgarro, se sienta muy mal, que no sea capaz la persona de ser autovalente, pero para eso, en ese caso ese caso sería, como dice el doctor, como si uno estuviera hospitalizado. Entonces la persona que cuida debe usar una mascarilla de buena calidad, y el paciente también debe ponerse una mascarilla cuando la persona entra en la habitación, y ahí puede usar un protector facial, que es lo que nos cubre los ojos, la nariz, la boca, porque la mascarilla que uno usa habitualmente, la mascarilla quirúrgica, la que tú nombrabas, que tiene para dosarla la nariz, es unidireccional, o sea, protege de que yo no elimine gotitas al estornudar o al toser, pero no me protege a mí de la otra persona. Entonces, si la otra persona es COVID positiva, probablemente tose, me va a contagiar igual. Y el contagio depende también de la cantidad de veces que yo me exponga a una persona con COVID. O sea, si yo soy su cuidadora, si yo todos los días tengo que entrar en la habitación, tengo un alto riesgo de contagiarme. Por lo tanto, tengo que extremar las medidas de seguridad. En ese caso, yo recomendaría usar guantes. Cuando yo voy a entrar a una habitación de una persona que está con COVID positivo, y una vez que yo me retire de la habitación, tengo que eliminar los guantes, la mascarilla, si puedo usar una pechera plástica para cubrir la parte anterior de mi cuerpo, mejor, y todo eso lo elimino en una bolsa de basura, que dentro de esa bolsa, yo meto esa bolsa dentro de otra bolsa y la sello, y después la elimino en la basura común. Y la ropa que yo use, la tengo que lavar, y la ropa del enfermo también, la tengo que lavar aparte del resto de la ropa de la casa. Y la habitación debe tener unas 2 veces una ventilación, ojalá tenga una ventana que dé no hacia el resto de la casa, sino que esté comunicada hacia un patio, por ejemplo, donde yo pueda ventilar la habitación un par de veces en el día. Okay. Eso con la finalidad de disminuir la carga de virus que ande circulando en la habitación. Esos son cuando yo tengo síntomas leves o síntomas que yo pueda controlar en la casa. Hay 2 síntomas importantes que yo me debo controlar. Una es la temperatura, que idealmente la tengo que tomar 2 veces al día e irla registrando, y la frecuencia respiratoria, que es la que nos dice si es que estamos con disnea, que la disnea es como la falta de aire o la dificultad para respirar. Y eso es un síntoma que constituye un poco de gravedad. Entonces, si yo tengo disnea, requiere un poquito más de cuidado. Y lo otro importante es que yo tenga un seguimiento desde un call center que sea de personal especializado, ¿cierto? Que ojalá me puedan estar llamando todos los días para preguntarme cómo estoy. Si yo llamo a alguien por teléfono, no voy a escuchar su respiración, cómo habla, si está agitado. También me puedo dar cuenta si esa persona está con más dificultad para respirar. Así que esa información también se puede hacer un seguimiento a distancia a través de la vía telefónica. Perfecto. Bueno, muy interesante lo que estamos conversando. Me encantaría ahondar mucho más en distintos temas, pero nos estamos quedando sin tiempo, así que quería agradecerles su participación en este programa, en Conversemos de la Vida, y en que nos hayan dado un poquito de su tiempo dentro de toda esta crisis sanitaria y cómo tienen que enfrentarlo, que también hay que lidiar como con el estrés, ¿cierto?, diario, porque el hecho ya de que hay que lavarse las manos a cada rato, que tienen que cambiarse su ropa cuando llegan a su casa, ducharse. Realmente uno se saca el sombrero ante los funcionarios de la salud en todo nuestro país y en el mundo también. Así que muchas gracias por su trabajo y por el tiempo. Muchas gracias, Alejandra. Sí. Yo como para cerrar nomás mi participación, quería hacer también un llamado que como decía, a la comunidad, que mantenga la calma, que no tenga miedo, y que el trabajo con la comunidad es importante. El trabajo comunitario de las organizaciones, el trabajo con la junta de vecinos, esto mismo que les decía de los adultos mayores que están más solos, el mantenerse en red y comunicado es súper importante para disminuir un poquito el estrés y para también controlar mejor los síntomas, porque un equipo de salud
por muy afiatado que esté, no da abasto, necesita toda la comunidad que esté en la misma línea. Así que el llamado es a que nos colaboremos entre todos. Apelar a la solidaridad, ¿cierto, Sí, doctor? sí. Para que Exacto. se informe. Siempre tenemos un vecino, alguien, y si podemos ayudar, que bienvenido es. Ujú. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Pronto.